Bueno, allí ya está la grabación. Vamos entonces a iniciar. Allí están viendo mi pantalla, jóvenes. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera webconferencia del curso de Matemáticas Financieras Avanzadas del programa de Economía. La temática estará asociada a los conceptos generales de equivalencia de tasas, hoy 26 de febrero a las 8 de la noche. Muchas gracias por su participación y puntual asistencia. Bien, entonces, este curso de Matemáticas Financieras Avanzadas tiene un grupo en Teams que les permite a ustedes interactuar conmigo continuamente y tener explicaciones cortas sobre algunos conceptos fundamentales. Pues podemos manejar el tema de la guía, podemos hacer una revisión de las rúbricas o en general, digamos, despejar dudas, ¿cierto? O inquietudes que se puedan presentar. Entonces, la idea es hacer uso de este elemento para que podamos interactuar de la mejor manera. También quiero aprovechar el espacio para recordarles que dentro de la programación que está en el curso, tenemos allí ya unos CIPAS programados. Por favor, para el CIPAS de la próxima semana, que es el 4 de marzo a las 8 de la noche, que está asociado al sistema financiero colombiano, por favor, inscríbase en la plataforma. Recuerden que tienen que ingresar a la plataforma e inscribirse. Allí ustedes van a, tanto en el foro como en los diferentes medios por donde les envíe la información, tienen la guía de cómo generar ese proceso. Pues hoy estamos viendo allí, bueno, en términos de las CIPAS, el 4 de marzo es el primero a las 8 de la noche. Luego, el 21, el 1 de abril, tenemos otros CIPAS también a las 8 de la noche. Este es más apalancado en el desarrollo del componente práctico. Y el 22 de abril tenemos el último CIPAS programado, que ya es un poco más las prácticas simuladas y el manejo de la Bolsa de Valores de Colombia, en torno a que precisamente en ese CIPAS se trabajan las dos últimas fases porque ya estaremos cerrando el semestre, el curso. En las webconferencias, pues hoy miércoles 26 de febrero, tenemos esta. La próxima, la segunda, es el viernes 21 de marzo y la tercera es el lunes 21 de abril. Las tres son a las 8 de la noche, están compartidos, digamos, estos elementos de cronograma están en la plataforma, en el curso está allí un elemento que identifica estas fechas y los links respectivos. Bueno, también hay que decir para el proceso que la agenda del curso ya nos lleva bien avanzados en términos de los resultados de aprendizaje del curso. La tarea número 1 de la introducción a las matemáticas financieras avanzadas abordó algunos elementos conceptuales en donde ustedes tenían que investigar los componentes sobre los cuales, denme solo un digamos que allí en la agenda ya podemos identificar que el resultado de aprendizaje número 1 se trabajó con la tarea número 1, que básicamente les solicitaba generar un informe en el que describieron la estructura del sistema financiero y su funcionamiento. E hicieron allí un mapa conceptual que explicó los diferentes tipos de tasas de interés y su uso en las operaciones de crédito e inversión. Esto lo hicieron entre el 3 de febrero y el 16 de febrero. Ya tienen todas las notas en el sistema. Digamos, allí ese fue el primer componente en el marco del resultado de aprendizaje número 1. En el marco del resultado de aprendizaje número 2 está la tarea 2 de conceptos generales y equivalencia de tasas. Y entonces en este marco, pues hay una serie de tasas que ustedes van a calcular y en general van a trabajar sobre el valor del dinero en el tiempo
van a resolver algunos problemas aplicados que involucran, digamos, el cálculo de tasas de interés, equivalencias, hacer un informe técnico que explique como esas modalidades de liquidación y los ejercicios prácticos que están en un anexo en Excel que además les permite ya hacer el entregable. Ese es el elemento sobre el cual van a desarrollar el entregable. Esto en términos de la agenda del curso. Ahora, en la guía de aprendizaje de esta tarea número 2 de conceptos generales de equivalencia de tasas, pues nos muestra que es una tarea colaborativa del primer momento intermedio, ¿cierto? La tarea 2 es el primer momento intermedio, tiene un valor de 100 puntos, la primera apenas tenía un valor de 25 puntos, inició el 17 de febrero y termina el próximo 16 de marzo. Allí estamos enmarcados en ese proceso. Hay 3 resultados de aprendizaje sobre los cuales estamos trabajando en este curso. El primero es identificar las principales características del sistema financiero y las tasas de interés y su impacto en las decisiones económicas. El segundo resultado de aprendizaje se centra en analizar los flujos de efectivo y aplica principios de matemáticas financieras avanzadas para determinar el valor presente y futuro en contextos de inversión o financiación. Y el último resultado de aprendizaje, el número 3, buscará evaluar, digamos, los proyectos financieros utilizando herramientas como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el Weighted Average Cost of Capital o WACC o costo promedio ponderado de capital en español, integrando, digamos, esos criterios de sostenibilidad y competitividad para establecer la viabilidad de los proyectos. Estos 3 objetivos son los que abordaremos a lo largo del curso y que buscaremos consolidar una vez terminemos el curso. Digamos que allí en la guía, uno de los elementos centrales está ubicado en que generen equivalencia de tasas y eso lo encuentran en el archivo en Excel que digamos a continuación vamos a trabajar, en el cual les pide que consoliden esa tabla de conversiones de tasas de interés equivalentes y ahora vamos a hacer un ejercicio que nos permita abordar un poco ese componente. Para ese componente hay que tener en cuenta que los nombres de las tasas tienen una identificación. Entonces, Laura, estás levantando la manecita. Cuéntame, Laura. Profe, una pregunta. Dime, cuéntame. Es que pues no es cosa grave, pero es que en el documento de Excel dice, pues hay 2 columnas que tienen el nombre, pues las letras NACMA, y yo creo que una debería de tener NACS, pero no sé si con esta web lo podemos aclarar y dejar si la si la de la más la de la derecha o la de la izquierda va a ser pues Claro o que sea, para sí. definirlo y no poner el mismo dato. Sí, profe. Claro, ahorita apenas estemos trabajando en el archivo en Excel, me recuerdas, por favor, y lo abordamos. ¿Te parece bien? Sí, gracias, Entonces, profe. para que eso nos quede allí, muchas gracias por tu aporte, porque pues ahí ya identificaste que hay una oportunidad de mejora. Vamos a validar de qué se trata y lo organizamos. Muchas gracias. Entonces, bueno, voy a continuar. Digamos, dentro de esas tablas que esas tablas ustedes encuentran unas nomenclaturas y esas nomenclaturas identifican unos nombres de tasas. Efectivo bimestral, EB, efectivo mensual, EM, efectivo semestral, ES, nominal anual capitalizable semestralmente, NACS, nominal anual capitalizable trimestralmente, NAC, EQ, efectivo quincenal, ET, efectivo trimestral, ED, efectivo diario, NAT, nominal anual capitalizable trimestralmente, NAC con M, nominal anual capitalizable mensualmente, S, efectivo cuatrimestral, ET, efectivo trimestral, ESA, efectivo semestre anticipado, hay tasas anticipadas, NACS, nominal anual capitalizable semestralmente, EA, efectivo anual. Y allí digamos que en cada uno de los componentes que se introdujeron, pues ahí están las siglas. Estos son a manera de introducción para que este proceso nos vaya generando frutos en términos de la conceptualización. Em, para desarrollar esta actividad, digamos que esencialmente ustedes deberían de revisar las fuentes bibliográficas, hacer una pequeña lectura en términos de lo establecido en la tarea 2, revisar la información adicional
apoyarse también en textos. La universidad es una de las que mayor posicionamiento tiene en bases de datos y demás para abordar estos componentes técnicos. Y eh, digamos, dentro del desarrollo de la actividad, deben de ponerle mucho cuidado a asumir un rol en el desarrollo de la actividad. Los roles que contempla la actividad incluye tres roles. Hay un rol de director. El director básicamente coordina y da directrices en tiempos de desarrollo y revisa la entrega de la actividad. Y pues básicamente el director determina los plazos máximos para las entregas de los aportes individuales y colaborativos, pero eso no lo hace a libre voluntad. Para eso, la guía contempla que los aportes individuales se tienen que hacer máximo 15 días previo al cierre de la actividad, mientras que los aportes colaborativos deberían de hacerse máximo 6 días previos al cierre de la actividad. Además del director hay un compilador. El compilador tiene una estructura el trabajo según lo establecido en la guía y es el encargado de publicar el producto final. Esa es una tarea muy importante. Una vez sea aprobado pues por todo el grupo y digamos en el espacio allí, en el entorno de seguimiento y evaluación, es donde se genera ese proceso. Y si hay un director y dos compiladores y un compilador, perdón, pues ahí ya van dos sujetos y cada grupo tiene 5 integrantes, entonces hay 3 colaboradores. Los 3 colaboradores se ayudan a depurar el documento final en cuanto a la edición, al estilo, al manejo de referencias bibliográficas, todo en torno al manejo de las normas APA. Ese es un elemento central. Las evidencias de desarrollo colaborativo, porque esta actividad es colaborativa, la primera fue individual y las siguientes 4 actividades hasta las 5 son colaborativas. Digamos que contemplan que se haga una participación en el foro con aportes significativos y pertinentes a esta temática que estamos trabajando. Ya una vez se haga eso, pues básicamente el documento que se entrega en formato Excel, haciendo uso de ese anexo 1 que está allí en la plataforma, presenta una estructura ya integral. Entonces, esa estructura incluye por un lado, la portada, la introducción, los objetivos, uno general, 3 específicos. Está el desarrollo en varias de las hojas de trabajo, está el desarrollo en general de las actividades que solicita. Hay algunas que tienen que hacer que están en la guía y pues que hay que aterrizarlas e incluirlas allí en el documento y con ello ya generan las conclusiones, mínimo 3 conclusiones y generan las fuentes bibliográficas haciendo uso de las normas APA séptima edición. ¿Qué hay que decir antes también de abordar, digamos, el archivo en Excel que pretendo desarrollar de manera práctica para que ustedes, para que les quede el archivo y no solo este archivo que se los voy a subir a la plataforma, sino que también el archivo en Excel que trabajo en la sesión? Cuando estamos hablando de interés, eso es una medida del incremento entre la suma originalmente invertida. También puede ser prestada. Recuerden que usted coloca o capta recursos dependiendo del efecto que usted esté generando en el mercado financiero y la cantidad final. Si invertimos dinero hoy, pues mañana habremos acumulado más dinero que el que teníamos originalmente porque habrá una compensación por el sacrificio que se hace al no gastarlo hoy. Esa compensación es lo que denominamos interés. Y aquí hay un pequeño ejemplo. Si pido prestados 8 millones y al cabo de un mes devuelvo 8.160.000, con esos dos datos, ¿cómo haría para saber cuál es la tasa de interés que adquirió en ese mes? Ya estoy definiendo que el periodo es un mes porque el ejercicio me está diciendo que al cabo de un mes obtiene 8.160.000. Lo primero que hay que hacer para averiguar la tasa es saber cuánto pagamos en intereses. En este caso pagamos 160.000 pesos, que no es más que restarle a los 8.160.000 los 8 millones. Y en ese orden de ideas, pues básicamente se aplica la formulita de interés, que es interés acumulado sobre cantidad original por 100. Entonces, 160.000 sobre 8 millones por 100 dice, la tasa de interés fue del 2%. Este es un elemento conceptual muy importante porque ahora vamos a desarrollar una actividad en Excel y entonces estos conceptos pues nos ayudan a enfatizar en el marco del desarrollo de las tareas que vamos a ir ejecutando. Hay que entender también que las tasas o los tipos de interés son simples o compuestos. El simple se calcula usando solamente el monto inicial, ignorando cualquier interés que pueda acumularse en los periodos precedentes.
mientras que el compuesto es el que en mayor medida se utiliza en el sistema financiero global, porque básicamente, además de tener en cuenta el monto inicial, los intereses que se van acumulando en los periodos precedentes, es decir, los intereses se van capitalizando o lo que es lo mismo, se cobran intereses sobre los intereses. Esos son elementos diferenciales cuando estamos manejando las tasas de interés. Ahora, noten ustedes que en esa nomenclatura que acabamos de utilizar, hablamos continuamente de capitalización. Entonces, corresponde al tiempo en el cual considera la ganancia del interés del capital invertido, es decir, es el tiempo en que debe aplicarse la tasa de interés sobre el capital acumulado. Entonces, para eso hay que decir que esos tiempos pueden ser diarios, pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales, ¿cierto? Dependiendo de las necesidades de la estructura de información que usted esté manejando. Existen otros periodos de capitalización, aunque menos nombrados. Por ejemplo, en operaciones financieras de tesorería de corto plazo, ¿cierto? Entonces habla uno de 13 días, de la quincena, de 45 días, de 2 años, ¿cierto? Porque es muy puntual en el manejo de la tesorería en el marco de las inversiones o del endeudamiento que se tenga. Usualmente la tasa de interés que se entrega corresponde al periodo de capitalización. En caso de no coincidir, pues se debe aplicar la relación matemática para determinar el interés correspondiente o lo que llamamos la equivalencia. Ese es precisamente el objetivo o uno de los elementos sobre que vamos a trabajar en el desarrollo de esta web y sobre los cuales vamos a abordar, digamos, la metodología. Vamos a ver que la fórmula que nos permite hacer equivalencia de tasas, pues es uno más interés periódico vencido elevado a la n menos uno. Vamos a utilizar, yo le llamo un chancuco, en donde el n, para que nos quede más fácil de aplicar la fórmula, pues implique un fraccionario en el cual en el numerador ubico el dato o el periodo donde quiero llegar y en el denominador el periodo de donde estoy partiendo o la base de la tasa. Esto lo veremos a profundidad un poco más cuando avancemos en el desarrollo del ejercicio en el Excel, pero ahora quiero que les quede esta pequeña conceptualización a manera de resumen, porque como van a tener estos dos archivos en la plataforma, pues que sepan interactuar con ellos y sacarle, digamos, el provecho en el marco de la información que contempla. Hay que decir también que las tasas de interés pueden ser nominales, ¿cierto? Pueden ser periódicas o efectivas, ¿cierto? Si son nominales, pues sirven de referente, es la base para calcular la tasa del periodo. La tasa nominal, como su nombre lo indica, no es real, sino una tasa aparente y se calcula al multiplicar la tasa de interés de periodo por el número de periodos. Entonces eso lo vamos a trabajar en detalle un poco más adelante, pero es importante la conceptualización y este concepto es el que arraiga la tasa de interés nominal. En términos de la tasa de interés periódica, esta tasa sirve para calcular el pago de intereses en un crédito o los rendimientos de una inversión. Entonces resulta dividir la tasa de interés nominal por el número de periodos en un año. También lo puntualizaremos en detalle una vez abordemos el archivo en Excel. Ahora, la tasa de interés periódica o efectiva, digamos, son elementalmente muy parecidas, son la misma, porque la tasa de interés efectivo es la que mide realmente los intereses otorgados o cobrados y sirve para evaluar y tomar decisiones. Debe tenerse claro que las tasas vencidas son también las mismas efectivas en ese periodo y que la efectiva anual se produce cuando capitalizamos las tasas periódicas vencidas, porque recuerden que había algunas nomenclaturas que tienen datos anticipados y entonces allí la tasa periódica no es la misma efectiva. La tasa efectiva y periódica son la misma cuando estamos trabajando en términos vencidos. Hago este referente porque en Colombia las tasas de interés bajo el referente del sistema financiero colombiano pueden ser anticipadas. De hecho, la DTF, el depósito a término fijo, es la tasa de referencia del sistema financiero colombiano y se expresa en los medios de amplia circulación nominal anual trimestre anticipado, ¿cierto? Capitalizable trimestralmente anticipado o efectiva anual. Entonces, esos elementos son esenciales para entender un poco el ejercicio en el desarrollo práctico del sistema financiero. Vemos entonces que, como lo hemos venido dialogando, pues hay intereses vencidos, digamos, se aplica cuando ya el periodo ha transcurrido. Allí están centrados en su mayor medida el interés compuesto y siempre se usa la fórmula que mencioné
que describí en las diapositivas anteriores, en donde el n varía según el cálculo de la tasa que se vaya a realizar. Si va de un periodo menor a uno mayor, el n casi siempre será un número entero. Si va de un periodo mayor a uno menor, entonces el n casi siempre será un fraccionario. Las fórmulas que vamos a utilizar para hacer manejo de equivalencia de tasas anticipadas implica el interés periódico anticipado, que es igual al interés periódico vencido dividido 1 más el interés periódico vencido, y el interés periódico vencido será igual al interés periódico anticipado dividido 1 menos el interés periódico anticipado. Las tasas de interés vencidas son mayores que las anticipadas y este elemento conceptual es muy importante porque les ayuda a validar que la equivalencia de tasa que están haciendo la estén haciendo bien hecha. Noten ustedes que la diferencia entre IPA e IPB es que IPA en el denominador suma e IPB en el denominador resta, ¿cierto? Ese es el diferencial central. Bien, hecho eso, vamos a empezar a trabajar el archivo en Excel para que nos ubiquemos en torno a los ejercicios que ustedes van a desarrollar, ¿cierto? Que es el anexo 1 de la tarea 2, ¿cierto? Anexo 1 de la tarea 2. ¿Ustedes lo están visualizando allí, jóvenes? Sí, profe. Sí, Muy bien. señor. Este es el anexo 1 de la tarea 2. Entonces miren ustedes que tiene una portada. Ahí pues ustedes lo que hacen es actualizarla. Tiene una introducción. Aquí en la introducción pues voy a trabajar yo ahoritica para que les quede este archivo de manejo. Tiene unos objetivos y empieza a solicitar una serie de entregables. Entonces aquí es donde me querías hacer la apreciación. Cuéntame qué es lo que me querías plantear acá para ver, aplicar esa oportunidad de mejora que me decías tú. ¿Cuál es? Que hay dos columnas que tienen el mismo nombre y creo que, pues acá en el documento que usted nos dio, sería o sea, está tasas, está esa al lado y es como la Mira, sexta y la ahí la séptima estás tiene el viendo, mismo. ¿cierto? Ahí la Sí, estás profe. viendo, ¿cierto? Ah, Ajá. ok, este NACMA y este NSAM que están repetidas. ¿Esto es lo que me estás diciendo? Sí, profe, porque según la tabla la que faltaría sería la de NACS. Voy a hacer una cosa para que la verdad es que como solamente estamos participando en esta web, los que estamos presentes, lo que voy a hacer es, técnicamente para ustedes que están presentes, voy a borrarla, ¿sí? La voy a borrar. De tal manera que es indiferente para las personas que no participaron, porque los valores de esta columna, el NACMA, nominal anual capitalizable mes anticipado, van a ser los mismos de la columna siguiente. Entonces lo único que hago para efectos del entregable es borrarla porque está repetida, de tal manera que no pongamos una tarea adicional. Y recuerden que esto ya está medido en términos de la valoración en puntos. Entonces lo que hago es eliminarla. Con que les quede bien, esa les queda bien las dos. ¿Me hago entender? Pero no faltaría la de la fila 6, la del 18%. No hay problema. Digamos que allí se ubican, a partir de la tabla, se ubica que se tenga una perspectiva en términos de aplicar unos ejercicios, ¿sí? Pero mira que la voy a ocultar. Entonces no hay Vale, problema porque sencillamente es una columna menos a desarrollar. ¿Me hago entender? sí, profe, gracias. Muy bien, muy bueno tu aporte porque allí ese elemento era muy importante. Bien. Luego hay un punto 2. Entonces, un banco le ofrece a un cliente tal cosa. Luego hay un punto 3, en una mesa de dinero se otorga a la empresa un crédito de tesorería. Un punto 4, que hay un match, o sea, hay que mirar en este numeral con ese literal cuáles son las respuestas. Un punto 5, un punto 6 y establecen unas conclusiones y miren que allí están las fuentes bibliográficas que se deben de hacer en norma ABAP. Este archivo en Excel, que es el que ustedes tienen de anexo 2, es el entregable, este archivo en Excel. Em, Allí digamos que para efectos del entregable, pues hay algunos puntos que están en la guía que no necesariamente están incluidos aquí. Y entonces lo que ustedes harían es incluir una columna después del punto 6
si se quiere, el punto 7 para el desarrollo. Deme eso. ¿Vamos hasta allí, jóvenes? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, claro, aquí después del punto 6, ustedes van a poder anexar algunas hojas que les permita desarrollar los puntos que están en la guía que no están incluidos aquí. Son un poco más técnicos y entonces ustedes los incluyen aquí los incluyen aquí como adicionales. En tanto, digamos, el archivo entregable es este archivo en Excel, ¿sí? Este es el archivo entregable. Muy bien. También hay que decir, para efectos de esta actividad académica, que aquí voy a hacer como la parte inicial y ya les dije que voy a tener unos para la próxima semana. Entonces, básicamente, hoy voy a avanzar, digamos, de manera importante. Y la próxima semana, si ustedes ven que les falta claridad en algunos conceptos, los retomamos porque en el CIPAS, pues voy a profundizar aún más en la temática. Esto quiere decir entonces, aprovecho para preguntarles, ¿ustedes ya se inscribieron al CIPAS que está en la plataforma o todavía no lo han hecho? Yo ya, profe. ¿Y los demás? Sí, profe, ayer ya realicé la inscripción también. Marlon ya, Jessica ya lo hizo o todavía no. Y Jorledis, Claudia, Alice y Laura, bueno, No, ya. todavía no. No, yo todavía no. Bueno, importante que ingresen allí a la plataforma, se inscriban de tal manera que la próxima semana que estamos en el CIPAS, pues participen. Recuerden que yo les doy puntos por participar en la web y por participar en el CIPAS. Entonces, es muy importante que hagan la inscripción y que estén atentos a ese proceso. Están viendo el archivo en Excel que estoy trabajando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Miren que aquí en últimas lo que he venido haciendo es establecer a manera de resumen lo que ya planteé en la introducción. Pero miren que los periodos que se manejan para hacer equivalencia de tasas, 12 meses, un año tiene 52 semanas en finanzas, eso es muy importante, 52 semanas, y lo que sí puede variar es que el año sea calendario o que el año sea comercial. Si el año es calendario, pues va a tener 365 días, si el año es comercial, va a tener 360 días. Vamos a hacer un diferencial de las tasas de interés simples versus las compuestas y para eso voy a hacer un ejercicio práctico en Excel. Recuerden que este archivo en Excel queda para ustedes, yo se lo subo a la plataforma y vamos a ver cómo se hace equivalencia de tasas nominales, periódicas o efectivas, que es lo mismo en términos vencidos, puesto que varía la tasa periódica o efectiva cuando estamos hablando de tasas anticipadas. Normalmente cuando las tasas son vencidas, las tasas periódicas o efectivas son la misma. Eso ya lo habíamos planteado a nivel técnico teórico en la presentación que también va a ser socializada en la plataforma. Pero en este momento lo que quiero hacer es identificar a manera de ejercicio cómo se establece el diferencial y cómo se calculan las tasas de interés. En ese orden de ideas, voy a utilizar un periodo. Voy a poner aquí un periodo. Y ese periodo estaba en un mes, 2 meses, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 meses. Incluyo 12 periodos. ¿Por qué incluyo 12 periodos? Entiéndase un año. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque voy a asumir, ¿cierto? Voy a asumir para el ejercicio que estamos desarrollando que el cálculo del préstamo que me voy a inventar en este momento se hace en un año. Pero además de eso, para que me quede fácil la estructura y el componente
hipotético, voy a asumir que lo único que pagamos todo el tiempo en los periodos de análisis, entiéndase en estos 12 meses, en este año, son intereses. No abonamos ningún dinero a capital. Sin embargo, digamos, ustedes van a evidenciar que en los desarrollos, pues, de los ejercicios muy prácticos que tiene el taller, pues sí, ya es diferente. Aquí lo vamos a hacer a manera de estructura para que identifiquen el diferencial. Voy a asumir, además del periodo, un monto que va a ser un préstamo por 1.000.000 de pesos. Listo. Entonces, este 1.000.000 de pesos, que es el que me van a prestar, ¿sí? Tiene un diferencial y es que inicialmente voy a hablar de interés simple, ¿cierto? Y luego hablaré de interés compuesto. Entonces voy a hablar aquí de una tasa. Esta tasa que voy a utilizar va a ser, pongámosle, el 1% para que no sea, digamos, allí muy, no nos genere pues muchos datos adicionales. Miren que el monto es 1.000.000 para que no me genere muchos datos o muchos números que incluir, para que sea muy resumido, muy ejecutivo, para identificar conceptualmente los elementos que queremos trabajar. Entonces, si estoy hablando del interés simple y quiero calcular el interés a propósito de esa tasa y ese monto de endeudamiento, ¿cómo haría para establecer el interés? Lo único que tendría que hacer es multiplicar el monto por la tasa, ¿cierto? Monto por la tasa. Entonces, claro, si yo lo hago de esta manera, diría que por un mes, ¿cierto? 10.000 pesos. 1.000.000 de pesos al 1% mensual serían 10.000 pesos. Yo podría, inclusive, si quiero hacer uso de las funciones en Excel, fijar el 1.000.000 de pesos. Entonces, si lo fijo, le doy F4 en un computador, en un computador, en un PC, o en un Mac, le daría Command T para que fije el monto, en este caso el 1.000.000 de pesos, y lo multiplicaría por la tasa, también la voy a fijar, ¿cierto? Y me diría 10.000 pesos. Claro, cuando ya lo fijo, pues ya puedo copiar y pegar para todos los periodos. Y entonces diría, el interés simple por 1.000.000 de pesos al 1% mensual es 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Esa sería la manera como calcularía el interés. Claro, yo si quisiera saber, ¿cierto? ¿Cuánto pago de intereses ya no por un mes, sino por 2 meses, 3 meses y demás? Pues tendría que calcular lo que llamaríamos el interés acumulado. O sea, por un mes pago 10.000, por 2 meses los 10.000 del mes anterior más los 10.000 del periodo serían 20.000, por 3 meses 30.000, por 6 meses 60.000, por un año 120.000. Claro está, yo estoy aquí hablando de interés simple. Recuerden que estoy hablando de interés simple. Miren ustedes que si hago uso práctico de las diapositivas que estábamos usando, entonces yo a partir del interés, el interés acumulado y el monto deudado, podría calcular la tasa de interés. Ya lo veíamos en la fórmula que estábamos utilizando allí. Y básicamente lo que tendría que hacer es tomar el interés acumulado y dividirlo sobre el monto adeudado, fijando con F4, ¿cierto? Para los que tienen PC o Command T con los que tienen Apple, MacBook u otros. Y entonces eso me daría 0,01. Claro, lo único que haría sería darle porcentaje. Por lo general se usan dos decimales. Recuerden hacer uso de dos decimales en todo momento para que nos dé el ejercicio y nos dé el mismo valor los ejercicios, porque si usan valores diferentes, pues puede dar tasas diferentes. Y copio y pego. Entonces digo, eh, la tasa de interés mensual sería del 1%, bimestral del 2%, trimestral del 3%, semestral del 6% o anual del 12%. Miren que ustedes que no cambia, va, digamos, a manera de gradiente creciendo el 1% de manera continua y sostenida. Esta es una característica de la tasa de interés simple, ¿sí?
porque la tasa de interés simple no varía en torno a esos valores. Voy a hacer el diferencial para que ustedes lo noten, haciendo el mismo cálculo con el interés compuesto para que establezcamos la diferencia entre la tasa de interés simple y compuesta haciendo uso de un ejercicio práctico. Entonces, para que no se generen allí tantos números, voy a ocultar, a ver, veo aquí, voy a ocultar las celdas del interés simple, las oculto. Copio como los nombres para no volver a escribirlos, ¿sí? Dejando claro pues que este es mi interés simple. Y ahora voy a hablar del interés compuesto. Recuerden que este archivo queda con ustedes, entonces lo importante es que presten atención, que luego, digamos, allí ustedes van a quedar con el archivo. Entonces, venga, voy a ocultar estas celdas. Le doy aquí clic derecho, le digo ocultar. Si luego ustedes quieren verlo, señalan las celdas inicial, intermedia y final y le dan mostrar. Y le va a mostrar las celdas que oculté. Lo hago para, digamos, que la visual sea mucho más ordenada. Entonces, simplemente las oculto y hago el mismo cálculo, pero ahora voy a referirme al interés compuesto. Miren la manera como calculo el interés, ¿cierto? Tratándose del interés compuesto. Para la primera tasa, ¿cierto? Entonces, para el primer interés, tomaría el millón de pesos y lo multiplicaría por el 1% y esto me daría los 10.000, ¿sí? Me daría exactamente lo mismo. Muy bien. Pero cuando voy a calcular el interés del segundo periodo, cuando estoy hablando del interés compuesto, pues pago intereses sobre los intereses. Ese es el diferencial. Entonces, en ese orden de ideas, cuando calculo el interés del mes 2, tengo que tener en cuenta que para el periodo 2, si es que no he generado el pago de los intereses, tengo que tomar el millón de pesos más los 10.000 pesos de los intereses del periodo 1. O sea que ya no pago intereses del 1% sobre 1.000.000, sino que pago intereses del 1% sobre 1.010.000 por la oportunidad que tiene el sujeto de hacer uso de los recursos y lo que dejaría de percibir en caso de que no se le pagara los intereses. Entonces diría 1.010.000 por la tasa del 1%. Podría fijar inclusive el 1% porque no me va a cambiar. Y lo único que me cambia es que en el mes siguiente ya pago intereses por 10.100. Esto lo puedo copiar y pegar hasta el final. Ya está formulado y puedo copiar y pegar los intereses que voy a tener que pagar o cancelar en cada periodo. Claro, periodo a periodo voy calculando los intereses sobre el valor acumulado, capitalizado, ¿cierto? Y esto hace, a diferencia del interés simple, que se generen unos montos adicionales de pago de intereses al tratarse de interés compuesto. Noten ustedes el diferencial para que vean la relevancia. Por un mes yo sí pagaba 10.000 como en el interés simple, pero por 2 meses los 10.000 más los 10.100 ya pago 20.100. Y así sucesivamente, cuando termino en el mes 12, ya pago 126.825. Y cuando voy y calculo las tasas de interés también son diferentes. Parto de 10.000, divido el millón de pesos fijado con F4 porque no me va a cambiar, ese es el monto que me prestaron, y calculo respectivamente la tasa con 2 decimales. Les digo, bueno, la tasa es del 1% para el primer mes y copio y pego hasta el final. Entonces digo, 20.100 sobre 1.000.000 me da el 2.01, 30.301 sobre 1.000.000 me da el 3.03% y así sucesivamente. Entonces miren ustedes, voy a mostrar el ejercicio, ¿sí? Miren ustedes que cuando muestro los dos y miro el interés simple, la tasa de interés se mantiene con el 1%. 1, 2, 3 hasta el 12%. Mientras que el interés compuesto, la tasa ya se va incrementando del 1 al 201. Pasó del 2 al 201. Del 1 al 303 si es que es trimestral. O sea, aquí en términos de la nomenclatura que se viene, digamos que ustedes van a trabajar,
da sentido a esta nomenclatura que estamos trabajando. Miren que aquí está la efectiva mensual, efectiva bimestral, efectiva semestral, efectiva anual, ¿cierto? Y las nominales anuales capitalizables de cada periodo están asociadas en la estructura del ejercicio. Claro, si yo estoy haciendo esto, ¿cierto? Esta sería en esos mismos términos, efectiva mensual. Voy a escribir aquí nombre de la tasa, ¿sí? Esta sería efectiva bimestral, esta sería efectiva trimestral, esta sería efectiva semestral, esta sería efectiva anual, ¿cierto? Por dar ejemplos en términos de esas tasas que estamos constituyendo hasta allí. Esto es muy importante, es relevante, en tanto me determina, ¿cierto? La equivalencia de la tasa, dependiendo del periodo en el cual me estoy moviendo, dependiendo del periodo en el cual estoy movilizando el proceso. Noten ustedes entonces que cuando yo miro el diferencial, por ejemplo, en intereses acumulados 10.000, 20.000, hasta llegar a 120.000, en el interés acumulado compuesto es mayor. 10.000, 20.100, 30.301, 126.825. Cuando yo miro la diferencia de 120.000 anual, pero interés simple a 126.825 interés compuesto, ahí ya hay 6.825 solo en 1.000.000 de pesos. Imagínense cómo se magnifica eso con el volumen de recursos cuando son miles de millones, no solo en pesos, sino en euros, en dólares u otros, ¿sí? Ese es el componente que uno analiza en términos del diferencial entre el interés simple y el interés compuesto. El interés simple me ayuda a identificar los intereses que se calculan cuando uno le hace un préstamo más a un hermano, un tío, un familiar, mientras que el interés compuesto es el que se utiliza en el sistema financiero global, porque los intereses se capitalizan. En ese sentido, entonces vuelve y juega a ocultar, ¿cierto? Las celdas que utilicé para explicar el diferencial del interés simple del compuesto, que básicamente está asociado a que el interés simple no capitaliza los intereses, mientras que el interés compuesto capitaliza los intereses y por eso la tasa de interés es mayor y es la que se utiliza en el sistema financiero global. Pero para efectos del desarrollo, digamos, de la explicación, voy a ocultar las celdas que no me sirven para avanzar, de tal manera que me queden los números necesarios. Sin embargo, ustedes pueden mostrar las celdas cuando lo requieran. Entonces aquí para organización oculto unas celdas. Miren que me queda más pequeña la información y me queda mucho más fácil. Entonces digo, bueno, si la tasa de interés es efectiva mensual, yo en este orden de ideas podría establecer una manera de hacer equivalencias moviéndome dentro de las tasas de interés efectivas. Sin embargo, veíamos de manera conceptual que estas tasas de interés, ¿cierto? Son las que vamos a denominar para efectos de los términos vencidos. Estas son tasas de interés periódicas, ¿sí? Y veíamos que había otro componente en tasas de interés que eran las tasas de interés nominales. Nominales, ¿sí? Voy a escribir aquí nominales. Bien. Y recuerden que esta sesión está asociada a hacer equivalencias. La próxima semana abordaremos otros conceptos, otros temas, pero hoy estamos centrados en explicar las equivalencias. Entonces, si yo voy de una tasa de interés periódica a una tasa de interés nominal, ustedes veían que decíamos que dependía del número de periodos que se repite la tasa en un año. Este es el elemento diferencial, el número de periodos que se repiten en la tasa en un año, ¿cierto? Entonces miren cómo haría eso de manera automática en Excel. Si estoy hablando de meses, dijimos al iniciar que un año tiene 12 meses. Si estuviera hablando de semanas, pues estaría hablando de 52 semanas. O si estuviera hablando de días, dependería de si el año es comercial, 360 días, o calendario, 365 días. En ese orden de ideas, como estoy en meses, yo sé que el numerador para establecer el número de periodos que se repite en un año, pues va a ser 12.
porque el año está dado en meses y por lo tanto el numerador es 12. Y lo voy a dividir sobre el número de periodos sobre el que estoy interactuando. Entonces diría, bueno, pues tomo los 12 meses y lo divido sobre el número de periodos sobre el cual estoy trabajando. 12 sobre 1, 12. Y hago lo mismo para los demás periodos. Entonces, eso me ayuda a responder. Voy a ponerle aquí decimales para que se vea más organizado. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. ¿Cuántos bimestres tiene un año? 6. ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4. ¿Cuántos cuatrimestres tiene un año? 3. ¿Cuántos 5 meses tiene un año? 2.4 aproximado. ¿Cuántos semestres tiene un año? 2. Y así sucesivamente. ¿Cuántos años tiene un año? 1, ¿cierto? Entonces, a esto se refiere conceptualmente la presentación al decir que se divide la tasa periódica sobre el número de periodos que representa en el año. Claro, si voy de una tasa periódica a una tasa nominal, voy a multiplicar por el número de veces que se repite el periodo en un año. O sea, multiplicaría la tasa periódica, en este caso del 1%, por el número de veces que se repite el periodo en un año, en este caso por 12. Entonces diría, esto me da 0,12, le doy porcentaje y 2 decimales, recuerden. Entonces, claro, 1 por 12 me da el 12%. Y así sucesivamente, ¿cierto? Porque aquí, en términos de la equivalencia, multiplico la tasa de interés periódica por el número de veces que se repite el periodo en un año. Entonces ya puedo copiar y pegar. Y podría decir que la tasa de interés efectiva mensual es del 1%, pero si quiero ver la tasa de interés nominal anual capitalizable mensualmente, ¿cierto? Es del 12%. Ahora, la tasa de interés bimestral efectiva bimestral es del 2.01%. Pero si quisiera ver la tasa nominal anual capitalizable bimestralmente, sería del 12.06%. La tasa de interés periódica es del 3.03% o la efectiva trimestral es del 3.03%. Y si quiero ver la tasa nominal, sería la tasa nominal anual capitalizable trimestralmente del 12.12% y así sucesivamente. Me voy a la mes mencionada, la semestral. La tasa efectiva semestral es del 6.15, que es lo mismo decir del 12.30% nominal anual capitalizable semestralmente o la tasa efectiva anual, ¿cierto? Del 12.68%. Noten ustedes que siempre la tasa nominal anual vencida será la misma efectiva anual que será la misma periódica anual. Ese es un componente, digamos, a tener en cuenta allí cuando están haciendo la equivalencia de las tasas. Entonces miren que aquí estamos haciendo equivalencias de tasas periódicas a las tasas nominales y podríamos devolvernos y hacer equivalencia de tasas nominales a tasas periódicas. Es decir, yo puedo tomar la tasa nominal del 12% y si la quiero llevar a la periódica, tomaría 12%, dividido el número de veces que se repite el periodo en un año, en este caso 12 veces, 12% dividido 12 me da el 1%. 12.06% dividido 6 bimestres me daría el 2.01%. Es decir, cuando voy de una tasa periódica a una nominal, multiplico por el número de veces que se repite el periodo en un año. Cuando voy de una tasa nominal a una periódica, divido por el número de veces que se repite el periodo en un año. Entonces miren que cuando voy de periódica a nominal o de nominal a periódica, estoy manejando el mismo periodo. Voy de mes a mes, de bimestre a bimestre, de trimestre a trimestre, de semestre a semestre, de año a año, ¿sí? No cambio de periodo. Lo único que cambia es su estado en términos de si la tasa es periódica o en términos de si la tasa es nominal, ¿cierto? La tasa nominal es facial, ¿cierto? Es de referencia, como lo planteábamos al iniciar la sesión. Ahora bien, ya teniendo claridad sobre esto, ¿qué ocurre cuando usted necesita cambiar de periodo? Porque aquí no cambia de periodo. Cuando va de la periódica a la nominal o de la nominal a la periódica, no cambia de periodo. Va de mes a mes, bimestre a trimestre, trimestre a trimestre, semestre a semestre y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre si usted necesita cambiar de periodo? Veíamos una fórmula, ¿cierto? En el elemento Profe, inicial. Dime, dime. antes de que siga avanzando, que
no alcancé a anotar, de nominal a periódica y de periódica a nominal. ¿Cuál es la que divide y cuál es la que multiplica? ¿Tienes el micrófono cerrado? Tienes el micrófono cerrado. Profe, tiene silenciado el micrófono. ¿Ahora sí me están escuchando? Sí, señor, ahora Sí, sí. ya. Ah, bien. Entonces, para responder tu pregunta, cuando yo voy de una tasa periódica, por ejemplo, el 1% efectivo mensual, lo voy a llevar a la tasa nominal, en este caso nominal anual capitalizable mensualmente, multiplico la tasa periódica por el número de veces que se repite el periodo en un año. O sea, 1 por 12 me da el 12%. Pero viceversa, cuando voy de una tasa nominal a una tasa periódica, divido por el número de veces que se repite el periodo en un año, o sea, 12% dividido 12 veces que se repite el mes en un año me da el 1% efectivo mensual. ¿Queda claro cómo voy de una tasa periódica a una nominal y viceversa en las tasas vencidas? Muy claro todo, profe. Bueno, muy bien. Allí estoy hablando de las tasas vencidas y entonces esa es la manera como se hace la equivalencia. Pasaba a decir que cuando cambio de periodo, ¿cierto? Utilizo una fórmula y ya la veíamos en las diapositivas. Entonces, si voy a cambiar de periodo, ya no voy de mes a mes, ni de bimestre a bimestre, o trimestre a trimestre, o semestre a semestre, o año a año, solamente que cambiando de periódica nominal o viceversa, sino que voy a cambiar de periodo. Entonces, ya voy de mes a bimestre, o de mes a trimestre, o de mes a semestre, o de mes a año, o cualquier combinación que se les ocurra, pues ya ni multiplico ni divido, ya utilizo esta fórmula, ¿sí? Entonces, miren que la fórmula es muy, muy descriptiva. La fórmula dice 1 más interés periódico vencido. La fórmula no dice 1 más interés nominal. No dice eso. La fórmula dice 1 más interés periódico vencido. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando voy a usar esta fórmula, tengo que usar las tasas periódicas y vencidas. Voy a usar las tasas periódicas y vencidas. Para usar esta fórmula no me sirven las tasas nominales, solamente me sirven las tasas periódicas porque la fórmula así lo estructura. Miren que la fórmula dice 1 más interés periódico vencido elevado a la n menos 1. Así lo plantea la fórmula. Entonces, en ese orden de ideas, yo ya sé que la tasa de interés periódica es la que me sirve para hacer la equivalencia. Ahora sí, voy a empezar a usarla. Ejemplo, aquí voy a escribir el nombre, ¿cierto? De la tasa, solamente que este era el nombre de la tasa periódica y este es el nombre de la tasa nominal, para que nos quede allí como el archivo es de ustedes, para que les quede de control, para que lo puedan trabajar. Bien, ahora voy a hacer, bueno, aquí ya les decía, se mantiene el periodo, pero ahora voy a cambiar de periodo. Cuando voy a cambiar de periodo, voy a ocultar este pedacito de las tasas nominales, solo lo voy a ocultar para que los quede allí y me permita hacer el trabajo más fácil. Entonces, si voy a ir, por ejemplo, voy a escribir aquí equivalencia, equivalencia, cambio de periodo. Entonces, el cambio de periodo es con la fórmula, ¿cierto? O las fórmulas. Porque aquí estamos viendo solo, digamos, una en términos del manejo de la equivalencia de tasas cuando la tasa es vencida. Pero pues ahora vamos a ver que también hay anticipadas. Y entonces en este orden de ideas, si yo voy a cambiar, por ejemplo, de mes a trimestre o de trimestre a mes, pues ya tengo que usar la fórmula. Voy a ir, por ejemplo, de trimestre, voy a hacer esta, de trimestre, voy a ir aquí de trimestre a mes. Entonces diría, ah, bueno, utilice la fórmula. 1 más, voy a ir de trimestre, entonces interés periódico trimestral, el 303,
cierro paréntesis, elevado, y allí en el elevado abro paréntesis porque utilizo un fraccionario en donde escribo el periodo al que quiero llevar sobre el periodo del que parto o la base de la tasa. Entonces digo, bueno, yo voy a llegar a un mes, llego a 1, dividido, ¿de qué periodo parto? Pues parto de 3 meses, menos 1. Recuerden que cuando leíamos la estructura técnica en las diapositivas iniciales, decíamos que casi siempre cuando se hacía una tasa mayor o una menor, el n iba a ser un fraccionario y cuando fuera viceversa, el n iba a ser un número entero, ¿cierto? Entonces, miren que allí le doy porcentaje y 2 decimales y efectivamente me da la misma equivalencia. Ahora voy a ir del mes al trimestre para que lo vean. Entonces, si voy del mes al trimestre, de menor a mayor, miren cómo es. 1 más, en este caso voy del mes, el 1%, que es la tasa periódica, elevado, abro paréntesis, ¿a dónde quiero llegar? Partiendo del mes, quiero llegar a 3 meses, dividido, estoy partiendo de un mes menos 1. Entonces miren que aquí, cuando le doy porcentaje y 2 decimales, me da el 3.03%. La tasa es equivalente. Y cuando hago el ejercicio, 3 sobre 1 me da 3, ¿sí? Entonces miren que el número ya no me da un fraccionario, sino que me da un número, ¿cierto? Que básicamente lo que hace es ayudarme a estructurar la equivalencia de tasas cambiando de periodo. Ahora, ahorita vamos a hacer lo mismo, pero utilizando las funciones en Excel. Las funciones en Excel me sirven para hacer equivalencia de tasas así vencidas. Entre vencidas, en las vencidas de tasas nominales a efectivas. Vamos a hacerlo enseguida para que ustedes lo visualicen de tal manera que logremos estructurar ese componente. Ahora bien, miren que yo puedo ir, por ejemplo, de la tasa trimestral a la semestral. Voy a hacer ese ejercicio. Voy a avanzar aquí a la semestral. Entonces haría el mismo ejercicio. 1 más, voy de la trimestral, el 303, elevado a la. Quiero llegar a 6 meses. Estoy partiendo de 3 meses menos 1. Profe, se te cerró el micrófono. Allí, ¿me están escuchando? Sí. Sí, profe. Entonces miren que si voy de esta trimestral y llego a la semestral, sería 6 tercios porque quiero llegar a 6 meses, estoy partiendo de 3 meses menos 1. Y me daría el mismo 6.15%, usando la misma equivalencia, ¿cierto? 1 más interés periódico vencido elevado a la n menos 1. Esta estructura me ayuda a abordar los ejercicios que se mueven entre periodos. Ejemplo, ustedes van al punto 1. Entonces miren que aquí está la efectiva anual y ustedes pueden llegar a la efectiva semestral, por ejemplo. Esta. Pues utiliza la fórmula, ¿cierto? Entonces usted diría chif igual 1 más, en este caso es el 15, perdón, 12,45%, y ustedes lo elevarían a, abren paréntesis, quieren llegar a 6 meses, porque es efectiva semestral, dividido, están partiendo de una tasa efectiva anual, 6 sobre 12 menos 1. O sea que la tasa equivalente, porcentaje y 2 decimales, el 12.45 efectivo anual es equivalente al 6.04% efectivo semestral. Allí empezarían, digamos, a utilizar la fórmula para el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Miren que aquí esta efectiva semestral, em, para efectos del proceso, yo podría, digamos, utilizar un equivalente, utilizar las funciones en Excel para encontrar otras equivalencias, ¿cierto?
Entonces, mire que aquí, si parto de la tasa efectiva semestral, podría ir también a la efectiva mensual, partiendo de la efectiva anual o de la efectiva semestral, como quiera, porque ambas tasas son equivalentes. Entonces, por ejemplo, si quiero ir de la semestral a la mensual, aplicaría exactamente igual la fórmula, uno más, voy a partir, por ejemplo, de la semestral, el 6,04%, y lo elevaría diciendo, venga, ahora quiero llegar a un mes dividido, estoy partiendo de 6 meses, menos 1. Entonces así encontrarían la respectiva equivalencia efectiva mensual. Entonces el 12,45 efectivo anual es equivalente al 6,04 efectivo semestral y al 0,98 efectivo mensual. Miren que aquí, cuando se mueven entre las efectivas, pero cambiando de periodo, lo único que hacen es utilizar la fórmula y cambiar el n en el marco de lo que ustedes estén estructurando, ¿sí? Entonces, miren que aquí ya tengo la efectiva mensual. Tengo esta efectiva mensual. Y resulta que quiero ir a la nominal, lo que acabamos de hacer aquí para ir de la nominal a la efectiva. Entonces, sin cambiar de periodo, la efectiva mensual sería equivalente a la nominal anual capitalizable mensualmente, porque mantengo el periodo. De efectiva mensual a nominal anual capitalizable mensualmente, lo único que tendría que hacer es multiplicar por el número de veces que se repite el periodo en un año. O sea, tomaría el 0,98 y lo multiplicaría por 12 meses que tiene un año y entonces diría, la tasa nominal anual capitalizable mensualmente es del 11,79%. Así ya podría ser esa equivalencia, ¿cierto? Porque ya el ejercicio, como tengo la tasa efectiva mensual, solo multiplico para ir a la nominal anual capitalizable mensualmente. Ahora, resulta que les dije que las equivalencias de tasas entre las vencidas permitía hacer uso de funciones en Excel. Voy a usar aquí la función en Excel, int.efectivo. ¿Para qué? Para ir de una tasa nominal a una tasa efectiva anual, utilizo la función en Excel int.efectivo. Entonces miren que inserto funciones fx. En la categoría voy a seleccionar financiera y voy a buscar el int.efectivo que está en orden alfabético, A, B, C, D, E, F, G, H, I, int.efectivo. Entonces me sale la función en Excel y me dice pilas. Si usted quiere ir de una tasa nominal, me pide la tasa nominal, la señalo, 11,79, y quiere ir para encontrar su tasa efectiva, entonces usted ¿qué hace? Señala la tasa nominal y dice, ¿cuántas veces se repite ese periodo en un año? Como es una tasa mensual, pues un año tiene 12 meses. Pues 12 meses. Y le doy aceptar. Y automáticamente me entrega la respuesta del 12,45%. Ojo, aquí el chancuco que estoy haciendo con la función en Excel la valido porque miren que la tasa original es del 12,45 efectivo anual, solamente que la llevé a efectiva semestral, a efectiva mensual, luego a nominal anual capitalizable mensualmente y usando la función en Excel me devolví para calcular la tasa nominal anual capitalizable mensualmente, ¿cierto? Em, bien, allí hay un elemento adicional, ¿cierto? Un elemento adicional y es que para efectos de ir de tasas vencidas a tasas anticipadas, cuando hago eso, voy de tasas vencidas a tasas anticipadas, entonces aplico una fórmula, ¿cierto? Recuerden que la vimos y entonces decíamos pilas, pues si yo voy a ir de una tasa vencida a una anticipada, voy a poner las formulitas ahí para que nos ayude a encontrar a hacer más fácil el ejercicio. Las voy a poner ahí. Entonces digo, bueno, para hacer eso, pues básicamente utilizo las dos formulitas.
¿sí? Entonces digo, venga, pues voy a ir de una tasa vencida, efectiva mensual, a la efectiva mensual anticipada, ¿cierto? A su equivalente efectivo mensual anticipado. Entonces, miren que la fórmula dice, para encontrar un interés periódico anticipado, entonces usted tome el interés periódico vencido y divídalo sobre 1 más el interés periódico vencido. Ojo, habla siempre del interés periódico, aquí no está hablando de intereses nominales. O sea que ustedes para resolver estos ejercicios necesitan el interés periódico. Y ahí está, por casualidades de la vida, ahí está el 0,98, ¿cierto? Efectivo mensual o periódico mensual, que es lo mismo porque en las vencidas, las tasas vencidas, la tasa periódica y la tasa efectiva es la misma. Entonces digo, bueno, lo único que tengo que hacer es, para encontrar la efectiva mensual, ¿cierto? Es usar IPA y es el interés periódico vencido, 0,98, ¿cierto? Dividido 1 más el interés periódico vencido del 0,98. Entonces digo, la tasa anticipada es del 0,97. Y miren que allí en el PowerPoint que les voy a enviar dice la tasa de interés vencida es mayor que la anticipada. Y así es, 0,98 vencida es mayor que 0,97. Ahora, cuando usted está haciendo equivalencias con Excel, no le sirve Excel para hacer equivalencias anticipadas. Para hacer la equivalencia anticipada, usted tiene que usar estas formulitas porque Bill Gates no es colombiano y Colombia es el único país en América que usa tasas anticipadas. El resto del mundo, exceptuando Pakistán al otro lado del mundo, son los únicos 2 países del mundo que utilizan tasas anticipadas. Entonces, claro, ante este valor atípico, pues Excel no tiene manejo de tasas anticipadas. Se puede programar, sí. Podría hacerse un uso de la programación en Excel para que empezara a hacer uso de fórmulas como estas. Bien, entonces miren, ya aquí introduje el tema, ¿cierto? De la tasa anticipada. Noten ustedes, ¿cierto? Que por ejemplo, si ya la tengo mensual anticipada, uno diría, venga, pero si yo quiero llevarla a capitalizable mensualmente anticipada, ¿cierto? Nominal anual capitalizable mensual anticipada. Sencillo, pues usted lo único que hace es para una tasa efectiva anticipada a una tasa nominal anual capitalizable anticipada, lo único que hace es de periódica a nominal o de efectiva a nominal, ¿cierto? Usted lo único que hace es multiplicar. De periódica a nominal, lo único que hace es multiplicar. O sea, 0,97 lo multiplica por el número de veces que se repite el periodo en un año. O sea, 0,97 por 12 porque un año tiene 12 meses. O sea que la tasa nominal anual capitalizable mes anticipado es del 11,68%. Claro, si quisiera ir de la nominal anual capitalizable mes anticipado a la efectiva mensual anticipado, pues dividiría el 11,68 entre 12 y me daría el 0,97%. Miren entonces que aquí con este ejercicio estoy aplicando las diferentes y posibles equivalencias de tasas que se presentan, ¿sí? Allí, por ejemplo, para hacer efectivo una equivalencia en torno al proceso que se puede generar haciendo equivalencia de tasas en Excel, ¿cierto? Pues aquí también ya lo evidenciamos. Usamos la función en Excel int.efectivo. Allí también uno podría, a partir de la tasa nominal, encontrar la tasa efectiva, ¿sí? Entonces yo tengo el 12,45 efectivo anual y necesito encontrar la efectiva mensual o la efectiva semestral. Allí hay que hacer un ejercicio. ¿Por qué? Porque Excel me lleva tasas de efectivas a nominales. Pero si usted la necesita efectiva, pues tendría que hacer la respectiva división o multiplicación. Voy a hacer un ejemplo. Entonces digo, necesito hallar, partiendo de la efectiva anual, usando funciones en Excel, necesito hallar la tasa efectiva mensual. Entonces digo, bueno, los pasos para hacer eso es que el paso 1 sería encontrar la tasa nominal anual capitalizable mensualmente, ¿sí? Nominal anual capitalizable mensualmente, o sea, este 11,79, ¿sí? Entonces, para hacer eso,
usaría la función en Excel, ¿cierto? Tasa punto nominal. Entonces voy a hacerlo muy gráfico allí. Tasa punto nominal. Este pedacito básicamente lo que va a hacer es validarme cómo llego, ¿cierto?, a la efectiva mensual partiendo de la nominal, pero haciendo uso de las funciones en Excel. Entonces digo, bueno, busco la función en Excel FX, categoría financiera, y le digo tasa punto nominal. Esto está en orden alfabético. Entonces digo tasa punto nominal. Entonces me va a pedir la tasa efectiva. Digo, ya la tengo, el 12.45 efectivo anual. Y voy a ir a la nominal anual capitalizable mensualmente. Entonces, ¿cuántos meses tiene un año? 12. Y entonces me dice, la tasa nominal actual anual capitalizable mensualmente es del 11.79. Miren que este 11.79 es el que ya teníamos aquí del 11.79. Esta es la manera como se da una tasa efectiva a una nominal. Pero ya, para usted poder, haciendo uso de la tasa nominal, llegar a la efectiva mensual, lo va a hacer aquí como chancuquito para que se vea, pues tendría que tomar la tasa nominal y dividirla por el número de veces que se repite el periodo en un año. Es decir, ¿cuántos meses tiene un año? 12. Y mire que me da el mismo 0.98, ¿cierto? Ojo, esto partiendo, voy a ponerle aquí una flechita para que ustedes sepan que esto partiendo de la tasa nominal, ¿sí? Cómo haciendo uso de esa tasa nominal puedo con funciones en Excel llegar al mismo punto, pero tengo que tener conceptualizado el proceso, ¿sí? Recuerden que este 0.98 es para explicar la equivalencia, no es que el 0.98 sea la referencia o la respuesta del 324 EMA llevado a EM, ¿cierto? No, simplemente estoy explicando este punto, es más, para resaltarlo, le voy a poner allí como un encerradito de que estamos explicando ese fenómeno en términos de la equivalencia de las tasas, ¿sí? Para que no vayan a equivocarse pensando que no, que esa es la equivalencia y luego van a tratar de encontrar la equivalencia y no les da. Muy bien. Entonces, simplemente para ver cómo se aborda ese componente diferencial. Muy bien, listo. Ahora bien, ya vimos equivalencia de tasas efectivas a nominales, nominales a efectivas, haciendo uso de las funciones en Excel y haciendo uso de las respectivas fórmulas, ¿cierto? Esos son los componentes sobre los cuales se interactúa para hacer equivalencia de tasas. Usando esos componentes y esas tres fórmulas, no se usa nada más, ustedes pueden hacer la equivalencia de tasas para estructurar todo este cuadro. Recuerden que la próxima semana tendremos nuestros CIPAS. Comillas es una continuación de este proceso y entonces les va a servir esta semana para que ustedes elaboren todo el cuadro y la próxima semana despejen dudas conmigo en el CIPAS. Ya les di allí la fecha, los invité a que se inscriban para que empiecen a abordar el ejercicio. Muy bien. Ahora bien, ese es el componente inicial, ¿cierto? ¿Cómo se hace la equivalencia de las tasas? Los demás puntos, ¿cierto? Miren que empiezan a plantear ejercicios, es decir, asumiendo que ya les queda claro cómo se hace la equivalencia de las tasas, les pone ejercicios de tal manera que ustedes empiecen a estructurar el desarrollo de problemas puntuales. Entonces, este dice, un banco le ofrece a un cliente el 5.2% nominal anual capitalizable semestralmente. Para un CDT a un año, si tiene la tasa nominal anual capitalizable semestralmente, o sea, dice 5,2%, ¿cierto? Y este 5,2% es nominal anual capitalizable semestralmente, es lo que les está planteando el ejercicio. Entonces, ¿cuál sería? Voy a ponerle aquí una flechita. ¿Cuál sería su equivalente? ¿Cuál sería su equivalente efectivo anual? ¿Cierto? ¿Cuál sería ese equivalente efectivo anual? Si lo hacemos usando las funciones en Excel, entonces solo diríamos fx
necesito la tasa punto nominal, el interés punto nominal, INT, punto efectivo, la función INT punto efectivo, porque estoy partiendo de la tasa nominal. Digo, la tasa nominal es del 5.20. ¿Y cuántos semestres tiene un año? 2. Pues entonces la tasa efectiva anual es del 5.27% efectivo anual. Pero eso es haciendo uso aquí de la función, ¿cierto? De la función INT punto efectivo. Pero ¿qué tal que usted quisiera hacerlo manual? Pues si quisiera hacerlo manual, de la nominal anual capitalizable semestralmente, usted llegaría a la efectiva semestral. Y para eso lo único que tendría que hacer es dividir por el número de veces que se repite el periodo en un año. 5.20% dividido. ¿Cuántos semestres tiene un año? 2. Entonces me daría, le doy porcentaje y le doy 2 decimales, me daría el 2.60%. Muy bien. Pero resulta que yo necesito la tasa efectiva anual. Ya estando con la tasa efectiva semestral, usando la fórmula, puedo llegar a la efectiva anual. Lo único que haría sería 1 más el 2.60%, porque ese es un interés periódico vencido, elevado a la, quiero llegar a 12 meses, estoy partiendo de 6 meses menos 1. Y entonces me diría, ok, la tasa efectiva anual para este ejercicio es del 5.27%. Haciéndolo manual, me daría el 5.27% y haciéndolo con la función en Excel, me daría el mismo 5.27%. Es muy importante que ustedes hagan la equivalencia efectiva anual porque les ayuda a movilizarse entre la equivalencia de las tasas. Entonces ya digo, bueno, un banco le ofrece a un cliente el 5.2 nominal anual capitalizable semestralmente para un CDT a un año. ¿Cuál sería la tasa nominal anual capitalizable del título si el cliente pide al gerente que le pague los intereses al final de cada mes? Ok, me está pidiendo la tasa nominal anual capitalizable mensualmente. Entonces empecemos a ver qué me pide. Me pide la nominal anual capitalizable mensualmente. Luego me dice, ¿cuál sería la tasa nominal anual capitalizable si voy al final de cada bimestre? Pues sería nominal anual capitalizable bimestralmente. A final de cada trimestre, nominal anual capitalizable trimestralmente. Entonces miren que allí básicamente lo único que tendría que hacer, ¿cierto? Si ya tengo la efectiva anual y necesito estas tasas, ¿sí? Lo único que tendría que hacer es, pues sencillo, busco la efectiva mensual, busco la efectiva bimestral y busco la efectiva trimestral. ¿Para qué? Para luego teniendo las efectivas, multiplico por el número de veces que se repite el periodo en un año y me daría las nominales anuales respectivas. ¿Y cómo hago para encontrar las efectivas de cada periodo? Pues si tengo la efectiva anual, utilizo la fórmula 1 más el 5.27% y me dice que voy a ir a la mensual. Entonces lo elevo a la, quiero llegar a un mes y estoy partiendo de 12 meses menos 1. Digo, la efectiva mensual, la tasa efectiva mensual de este ejercicio es del 0.43%. Y asimismo hago el cálculo para la bimestral. 1 más el 0. Voy a partir de cualquiera, voy a partir de la efectiva anual, ¿cierto? Elevado a la. Quiero llegar a 2 meses, estoy partiendo de 12 meses menos 1. Digo, ok, 0.86. Y hago lo propio con la efectiva trimestral. 1 más la efectiva anual. Quiero llegar a 3 meses, estoy partiendo de 12 meses menos 1. Entonces digo, la efectiva mensual es del 0.43, la efectiva bimestral es del 0.86. La efectiva trimestral es del 1.29. Si quiero ir a la nominal anual de cada periodo, lo único que hago es multiplicar por el número de veces que se repite en el año. Entonces digo, venga, ¿cuántos meses tiene un año?
Tomo la periódica y multiplico por 12 meses, ¿cierto? Porque un año tiene 12 meses. Entonces digo, la nominal anual capitalizable mensualmente es del 5.14. Luego, necesito ir de la bimestral a la nominal anual capitalizable bimestralmente. Pues tomo la efectiva y la multiplico por el número de bimestres que tiene un año. Un año tiene 6 bimestres. 5.16. Y luego me dice, tome la efectiva trimestral y llévela a la nominal anual capitalizable trimestralmente. Entonces, ¿cuántos trimestres tiene un año? 4. Y entonces digo, la nominal anual capitalizable es del 5.17%. Y allí estaría resolviéndolo porque me dice, dígame la tasa nominal anual capitalizable mensualmente, 5.14. Nominal anual capitalizable bimestralmente, 5.16. Nominal anual capitalizable trimestralmente, 5.17. La del año, la efectiva anual, pues fue la primera que calculé, el 5.27%. Entonces miren que hasta acá, pues ya he desarrollado, les he dado los elementos para que ustedes puedan desarrollar la tabla de equivalencia de tasas, ¿cierto? Y que empiecen a resolver algunos ejercicios. Repito, digamos que aquí lo que estoy haciendo es estructurar la parte inicial, de tal manera que ustedes en la próxima sesión que tenemos de CIPAS, espero que se inscriban prontamente los que aún no lo han hecho, pues vamos a seguir en el desarrollo, ¿cierto?, de las temáticas, de tal manera que lo que hemos abordado hoy, ustedes puedan despejar dudas en la próxima sesión. Esa es la idea, ¿cierto? Que ustedes despejen dudas en la próxima sesión. O sea que esperaría que ya este punto 1 en la próxima sesión esté completamente resuelto. Punto 2, pues yo se los estoy resolviendo, ¿cierto? Y ya con lo que les doy, ustedes tienen los elementos para resolver el punto 3, el punto 4, el punto 5. En este punto 4 es de match. ¿Qué quiere decir de match? Pues que les dice, identifique las tasas equivalentes, marque en el paréntesis la tasa de la letra correspondiente. Entonces usted dice 24% nominal anual capitalizable bimestralmente. Usted tiene que marcar en este paréntesis si la respuesta es la A, la B, la C, la D o la E. ¿Cómo hace para saber? Pues lleva la nominal anual capitalizable bimestralmente a ver si es efectiva anual. Que no le dio, pues va y mira a ver si es nominal anual capitalizable semestralmente anticipada. Que no le dio, pues va y mira si es la nominal anual capitalizable mes anticipado. Que no le dio, va y mira si es la nominal anual capitalizable mensualmente. Y así hasta que logra descartar el punto 1 a cuál corresponde, la A, la B, la C, la D o la E. Cuando usted ya identifica cuál de los literales es, pues ubica aquí la letra y ya inmediatamente ya no quedan 5, sino 4. Y sobre esos 4 es que usted empieza a validar los demás, ¿cierto? Pero siempre haciendo o encontrando la equivalencia de las tasas, que es el punto que hemos explicado el día de hoy, ¿sí? Lo mismo, digamos, con los ejercicios 5 y 6, solamente que los ejercicios 5 y 6 ya les pide que hagan uso de la estructura de los ejercicios contemplando montos. Entonces, ese lo explicaré en la próxima sesión, de tal manera que mostremos ya el uso de las tasas equivalentes. Céntrense, por favor, con los elementos que hemos trabajado en resolver las equivalencias de las tasas y sobre eso trabajaremos nuevamente la próxima semana en el CIPAS. Muy bien. Ese era el objetivo de esta sesión, que ustedes lograran identificar la equivalencia de las tasas de tal manera que en la próxima sesión avancemos en los otros elementos interrogantes para el entregable en la guía. ¿Tienen alguna duda? Laura, Yorledis, Claudia, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Jóvenes? Por mi parte, todo claro, profe. Muy bien, Laura, muy bien, Yorledis. Claudia o Alex, Sofía, ¿tienen alguna duda? Bueno, creo que allí no tienen el micrófono, allí de pronto no les está funcionando. Pero bueno, pues la idea era esa, ya la hemos consolidado, ese es nuestro objetivo el día de hoy, que lográramos hacer equivalencias de tasas de nominales a periódicas o efectivas y así sucesivamente. Ese era el objetivo. Como no hay dudas, más inquietudes,
pues entonces nos vemos la próxima semana. Por favor, inscríbase al CIPAS, que estamos preparados para abordar. Ah, bueno, está levantando la manita Laura. Laura, cuéntame. Pues, profe, no es una duda, pero de pronto sería un favor. Es que Dime. yo hice varios puntos de la actividad Sí, siguiendo la teoría del libro. sí. Pero pues ya ahorita que usted explicó todo lo que se hace con Excel, pues sí, siempre cambia a nivel de porcentaje de los resultados. Entonces, como yo ya no puedo eliminar mi comentario del foro, eh, pues sería que lo ignorara hasta que yo suba el otro documento ya corregido. Sí, sí, no hay problema, Laura. Entonces escribe allí en el foro para que quede la estructura ahí en el marco de lo que se trabajó hoy en la webconferencia. Generarás las correcciones para que se genere la próxima realimentación, para que no quede allí como que no te contesté nada, sino que tú ya viste la webconferencia, que quede allí además la evidencia de que estuviste en la webconferencia, no solo para ti, sino para tus compañeros. Y eso evidencia pues que participar en las web es importante, ¿cierto? Para avanzar en la solución y en los aportes que se puede dar desde de estos espacios académicos. ¿Te parece bien, Laura? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces que tengan una bella semana. Nos vemos la próxima semana para seguir ahondando, profundizando en la manera como se resuelven los ejercicios. Me agrada mucho que estén presentes, que hagan preguntas, de eso se trata, ¿cierto? Y en 8 días, bueno, digamos en la próxima sesión, venga, miro cuál es la fecha de la próxima sesión a propósito de esas fechas para que nos quede allí. La próxima sesión es. Venga, vemos acá. La próxima sesión en términos de CIPAS. Miren que el CIPAS está para el 4 de marzo y 4 de marzo es el próximo martes. Entonces nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Por favor, inscríbanse en la plataforma y nos vemos el próximo martes. La idea es que estemos interactuando o estemos trabajando fuertemente y quedan desde ya invitados a la segunda webconferencia del 21 de marzo a las 8 de la noche. En esta webconferencia trabajaremos ya, digamos, ya la guía número 3, ¿sí? Noten ustedes que siempre que doy la web a la semana siguiente, les doy el CIPAS. Entonces siempre van a tener allí ese feedback. Además de eso, pues tienen el... Tienen, para efectos de estar continuamente trabajando conmigo, ustedes tienen allí el Teams para que estén atentos y estoy presto a acompañarlos en su proceso de formación. Entonces, jóvenes, que tengan una bella semana, una bella noche, estudien mucho y nos vemos en la próxima sesión, jóvenes. Feliz noche y feliz fin de semana. Muchas gracias, profe, igualmente. Bueno, que estén bien.